Amigos, tal como conversamos la semana pasada, yo tenía como proyecto entrevistar al señor director de ingresos, Publio Cortés, que hace algunos meses ya, desde el año pasado, no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a conversar sobre temas fiscales. Publio Cortés está terminando su gestión, le quedan algunos días aún a cargo de esta dirección y para mí era importante traer este tema y colocarlo nuevamente ante ustedes porque estos años han sido con dos tonalidades en materia fiscal. Hemos tenido estabilidad al principio en el nivel que venía del periodo anterior. Tuvimos una enorme mejoría en el 2016, que la última vez que los entrevistamos nos contó el porqué y que hoy día voy a insistir en eso. Y después nos estabilizamos en el nivel 2016. Y esto tiene alcance, es importante porque el país tiene que financiarse y el gasto corriente que generan los ingresos tributarios son más o menos el 70% del ingreso fiscal, porque hay un ingreso que es no tributario que lo complementa. Y la visión que tiene que tener el director de ingresos sobre dónde estamos es muy importante para proyectar qué tenemos que hacer. Y lo otro que también me parece importante es que nos diga cómo logró ese salto para mí en cuanto a rendimiento con la misma base fiscal. No ha habido reforma tributaria en estos años. ¿Cómo logró mejorarlo? ¿Cómo lo mejoró? Ese es el centro, Publio. Es un agrado estar contigo y poder conversar de estos temas. No, el placer es nuestro. Gracias, Gustavo, por esta entrevista. Siempre es un placer hablar de estos temas contigo. A veces no en todos los programas puede uno llegar a cierto nivel de profundidad en los asuntos y esta es la satisfacción de esta entrevista que me has hecho periódicamente, que sí se puede ir un poco más al fondo con la ayuda de colaborar al entendimiento de cómo están las cosas y todos los panameños somos dueños de la información y esa guía hasta donde yo pueda ayudar pues la comparto con mucho gusto. Yo diría que nosotros al llegar a la DGI a la recta final del 2014, porque entramos en octubre de 2014, pues había muchas deficiencias, muchas debilidades. No es nuestra costumbre estar diciendo, bueno, el gobierno anterior no servía, este sí sirve, no, sino que es una realidad que había muchas deficiencias en la gestión de recaudación propia de la DGI y comenzamos a restablecer en primer lugar en el 2015, que fue el año fiscal completo, primero que nos tocó, las medidas sustantivas de control, fiscalización, cobranza, jurisdicción coactiva. Por ejemplo, jurisdicción coactiva es el área de la administración tributaria donde las deudas ya están en firme, no hay manera y aún así no se pagan. Entonces entra un juez, delegado del director de ingresos, hay varios, y embarga bienes y los remata para cobrar. Bueno, no había jurisdicción coactiva, solo había una persona jugando ese rol, pero no había infraestructura, departamento, archivos, todo en orden. Cosas como eso hubo que restablecerlas, porque la administración tributaria pues, no las tenía. En 2016, luego de restablecidas esas medidas de control en el mínimo posible para funcionar, no estarán perfectas, aún no están perfectas, pero se restablecieron. Pasamos digamos que, un poco a la ofensiva, para usar un lenguaje medio militar, implementando en el 2016 el Centro de Gestión de Cobro Telefónico para que la propia Administración Tributaria tuviera la fortaleza de llamar y cobrar. Implementamos las retenciones de ITBMS que efectivamente aumentaron no solo la recaudación inmediata, porque el tema de las retenciones, si todo el mundo pagara su ITBMS correctamente, las retenciones solamente influirían en mejorar el flujo de caja, que llegara más rápido el tributo, pero sí ayudaron al incremento de la recaudación, principalmente en el 16 sobre el 15, porque son un mecanismo de control que permite detectar a los omisos. Se renovó en 2016 también la plataforma tecnológica. El sistema de la DGI tenía muchas debilidades,
se implementó un sistema nuevo que hay que ser justo, venía desarrollándose desde la administración anterior, a nosotros nos tocó mejorarlo porque el mismo diseño tenía debilidades, pero el grueso del sistema estaba básicamente elaborado, pero un sistema no corre si no es en un hardware, en un grupo de lo que llaman los fierros, los expertos en tecnología. Eso no había, tuvimos que diseñar todo eso y tomamos el riesgo calculado en alguna medida de implementar un nuevo sistema que ayuda a las medidas de control y porque el anterior ya simplemente era insostenible. El sistema no arrancó perfecto, hubo sus traumas, pero está estabilizado y ya van 2 años seguidos que se usa para las declaraciones de renta y nadie ha escuchado ninguna noticia de que el sistema se cae. Es más, no es noticia el tema de que fluyen las declaraciones de renta en volúmenes importantes de formularios electrónicos, etcétera, y no ha habido ningún problema. En 2017 seguimos con las medidas de control de cumplimiento ya instauradas. Se hace énfasis en el tema de servicio al contribuyente, donde hay muchos retos por delante y tenemos que reconocerlo, pero se está trabajando en ello fuertemente. Una de las cosas que se hacen en ese sentido es que hay muchos trámites que se puede hacer online y algunas personas pues insisten en venir a hacerlo a la DGI, lo cual crea congestionamientos innecesarios. 2018-2019, lo que visualizamos es una continuación, porque todas las medidas que se han venido estableciendo se mantienen de forma conjunta y no se han agotado. O sea, los mecanismos de retención están allí y el aumento de la recaudación y la estabilización de la misma en un nivel razonable, como están ahora mismo, es producto de un conjunto de medidas, no de una sola en particular. Ahora estamos desarrollando desde el año pasado el tema de la factura electrónica, un modelo para Panamá de factura electrónica, que no es un proyecto exclusivo de la Dirección General de Ingresos, pero sí hemos llevado el liderazgo y que se está trabajando en conjunto con el sector privado, que nos han estado apoyando mucho para tener la visión, porque no es solamente un tema recaudatorio, sino también de ahorro para las empresas. Está en un plan piloto y se espera que en el segundo semestre del año ya pase a una etapa de implementación masiva voluntaria, solo en la medida en que es beneficioso. Eso, perdón. Sí. Para que no se me vaya la idea. Con mucho gusto. Eso permite que las personas naturales y jurídicas no necesiten el mecanismo tradicional de la maquinita. Reemplaza el equipo fiscal. Lo reemplaza. Lo reemplaza. No todo va a ser a la vez. Principalmente se iniciará cuando la facturación empresa contra empresa, business to business, y bajará poco a poco en la medida en que la voluntariedad vaya aumentando. Una de las ventajas es que, un poco tomando la referencia de Chile, que la administración provea de un mecanismo a las pequeñas y medianas empresas, a las chicas, sobre todo a las pequeñas y las chicas, no tanto a las medianas, pequeñas y chicas, de tal manera que no tengan que ni siquiera comprar un software, sino que la administración en la página web le dé el mecanismo para que desde su laptop, desde su computadora, puedan facturar. Eso le reduce costos importantes a todos los contribuyentes y el costo clásico del archivo de documentos, reduciría trámites. Por ejemplo, hoy en día las empresas presentan muchos formularios a la DGI reportando pagos a terceros, contribuyendo con la cantidad de información que la DGI utiliza para hacer cruces. Pero si ya tenemos las ventas de las compañías los datos de las ventas a través de la factura electrónica, todo ese conjunto de reportes, muchos de ellos no van a ser necesarios. Entonces, le facilita la relación al fisco con el fisco contribuyente. Hay un tema importante que hay que mencionar de la gestión y que en alguna medida venía vinculado a la Dirección General de Ingresos, pero que en este periodo de finales del 14 ahora a principios del 18, y que fue parte importante de la gestión, que es el tema de transparencia fiscal, que aunque probablemente no está tan ligado al tipo de preguntas que venía al tema propio de la economía y de nuestra realidad, sí es importante decir que ha ocupado un sector de tiempo y de dedicación, porque también es relevante
y que al final, si nos pusiéramos más profundo, también tiene mucho que ver con la recaudación, si se aplican las medidas si se fortalecen los instrumentos de intercambio de información fiscal que también pueden ayudar a recaudar el impuesto sobre la renta panameño. Hemos estado en colaboración con la Cancillería de Panamá, trabajando mucho en el tema de transparencia fiscal. Panamá, en cuanto al intercambio de información a requerimiento, después de un esfuerzo grande de cambio de legislación, el año pasado pasamos lo que se llamó la etapa Fast Track de aprobación del estándar internacional de intercambio de requerimiento. Importante mandar el mensaje a quienes nos escuchan, que eso que ocurrió el año pasado significa también que este año vamos a pasar otra revisión y que el mundo del cumplimiento de los estándares internacionales no se agota con una revisión, sino que es algo continuo. En el 2016, ahora en este año hay una nueva revisión posterior a la del Fast Track con unos estándares superiores. Estamos trabajando fuertemente para cumplir eso en materia de intercambio de requerimientos. Y una pregunta que es la base para que usted, o sea, no usted, la Dirección de Ingresos tenga éxito. Los recursos. Yo he visto que todo este ajuste de nuestro sistema fiscal, legal, cumplir con las normas de la OCDE, seguir lo que es con Estados Unidos, este convenio que es prácticamente bilateral, necesita de tecnología, necesita de recursos humanos, y la gran preocupación es que son procesos dinámicos. O sea, como usted bien lo decía, no se trata de que lo hacemos ahora y este otro año nos relajamos. Esto permanentemente va a ser chequeado y se le va a pedir eficiencia. Y si no somos eficientes, se nos va a sancionar. Usted tiene, como institución, cubiertas las necesidades financieras y de recursos humanos para esto. Porque no, es que el tema de recursos en la administración tributaria, en cuanto a las necesidades del intercambio de información, hasta el momento tenemos los recursos, hasta el momento, pero esto va a continuar. Pero yo creo que el tema de recursos para la administración tributaria no se limita al cumplimiento de los estándares internacionales. Es fundamental la tecnología que han mencionado y la capacidad y la estabilidad del personal y su entrenamiento para recaudar. Y Panamá, honestamente, en eso, y no es de esta administración, sino de siempre, ha tenido una gran debilidad. Un estudio reciente mediante un mecanismo de evaluación que se llama ISORA, coordinado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, muestra que Panamá, dentro del continente americano, es el país que menos invierte en su administración tributaria comparado con lo que la administración tributaria recauda. A tal punto que de cada dólar que se invierte en la DGI se recaudan $100. Sí, eso yo lo he compartido en algunos foros y la reacción es, hombre, lo felicito, pero qué bien, significa que hacen un uso óptimo de los recursos. Yo no estoy tan seguro que esa sea la interpretación. Realmente es un dato para preocuparse, porque significa que no estamos invirtiendo suficientemente en la administración tributaria. Necesitamos invertir más en la administración tributaria, tener más recursos. No solo estamos hablando de dinero, sino también de invertir en institucionalidad, en darle mayor autonomía a la administración tributaria y mayor, sobre todo, estabilidad al equipo técnico, que esto es muy técnico, y si no le damos estabilidad, se van para el sector privado. Y entonces vuelve y comienza. Y ese es el gran desgaste de toda la administración pública, porque no tenemos carrera administrativa y no tenemos estabilidad en el recurso humano. Perdemos la inversión del Estado en capacitarlo, en fin, y volvemos al mismo ciclo. La proporción es impresionante, porque si usted por cada $100 que recauda gasta $1, el costo es el 1%. El 1% sobre el total recaudado, lo cual me parece a mí que mejorarlo debe ser difícil. El problema es si la base en que aplicamos la legislación realmente la logramos cubrir. Yo varias veces conversando con usted le he hecho énfasis en mi preocupación en el gobierno minorista, en el
en el comercio minorista, porque compite con los supermercados, en fin, y es una cosa gráfica de que usted entra a comprar en una tienda de barrio, en fin, y nunca he visto que se emite una factura. Yo entro en forma bastante constante porque, por desgracia, soy fumador. Entonces, ese registro que nace de la facturación del ITBMS, aunque no pague ITBMS, entiendo que la ley exige que todo se facture aunque sea cero, el impuesto. No nos crea la base, perdón, para terminar, no nos crea la base para el impuesto a la renta. Y usted ve cómo prospera el comercio al por menor, y lo pueden medir en buenos autos, en fin. Y la pregunta es, ¿están tributando? Bueno, ese es un espacio de crecimiento de la lucha contra la evasión y en otros países, y yo creo que ya en Panamá se debe explorar esa idea, incluso se ha creado mecanismos de tributación más simples para esas circunstancias, como un monotributo que tributan a tanto por mes en función de X factor y ya no hay que hacer tanto control, simplemente si lo haces o no. Y al final es tecnología, y eso es costo, y eso es recursos. Necesitamos más cantidad de personas en la administración tributaria, mejor entrenadas, porque los que estamos aquí trabajamos con las uñas y producimos los resultados que producimos porque se esfuerza mucho el equipo de la DGI, pero necesita refuerzo porque eso al final tiene que ser sostenible en el tiempo y creo que para que sea sostenible se necesitan más recursos para lograr resultados, no solo en el sector que menciona, sino en todos los demás. Un ejemplo clarísimo es la cantidad de omisos en impuestos, en el IVA, en el ITBMS, que hemos detectado producto de los mecanismos de retención. Una cantidad enorme que incluso ha logrado subir la recaudación, porque después que lo detectamos muchos vienen voluntariamente, pero si con los mecanismos de retención no nos enteramos que existen, nunca vendrían. Y están por ahí cobrando el ITBMS. Ahora, pero no incorporándolo a los ingresos fiscales. No sin declararlos, sí. Un solo mecanismo que fue un decreto ejecutivo y tecnología para aplicarlo, que se tenía aquí en la DGI, que se desarrolló un poco más, creamos un departamento solo para retenciones, ayudó a eso. Y eso es solamente una muestra de todo lo que se puede hacer. Hay obligaciones también de la DGI con los ciudadanos que tributan. En algunas operaciones fiscales queda parte de recursos de los contribuyentes en manos de la DGI. ¿Cuáles son esos específicamente que usted puede hacer devoluciones, en fin? Bueno, en el ITBMS no. En los demás, en términos generales, todos, pero requiere un trámite y se acredite. Y si tienes una deuda, aquí se netea de la deuda. Primero se cobra y da el saldo. A propósito de eso, nosotros hemos mejorado sustancialmente, a pesar de que sigue habiendo quejas, el tema de la devolución de impuestos. Hay años que hemos devuelto 8 millones, 6 millones en un solo año. El trámite a veces es un tanto engorroso, lo hemos ido simplificando, pero comparado que cuando llegamos aquí había una habitación entera llena de trámites. Sí. Pero hay una realidad importante y esto es una primicia, creo, porque no lo hemos comentado mucho. A nosotros presupuestariamente nos ponen un tope. O sea, usted en el año puede devolver hasta tanto, más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿eso materia de ley? Materia de ley de presupuesto, de normativa interna, del MEF, etcétera. Entonces nosotros vamos devolviendo y ya cuando estamos llegando al límite, un poco el asunto baja la velocidad. No porque necesariamente queramos no devolver. Y es por el flujo del financiamiento del Estado. Exacto. Para no quedar corto. Exacto. Entonces nosotros en la medida... Es como un crédito, ¿ya? Sí, es que cuando la recaudación de los ingresos... el Estado paga en efectivo. Cada vez que llegan documentos o se reduce el efectivo, cuando devuelvo impuestos se reduce el efectivo en caja, está reduciendo la capacidad. Entonces, hay unos límites. ¿Sí? Bueno, usted nos relató parte de las políticas que se implementaron y que nos llevaron al 2016 a ese nivel que se graficó y se hizo muy claro porque el país creció 5, después de ajustarse de 4.9 a 5,
y usted superó el 10%, tengo entendido, de aumento de la recaudación con respecto al año 2015. O sea, fue el doble, ¿verdad?, en proporción. Y parte de lo que usted nos ha señalado es qué hicieron. Y habló de la aplicación de mecanismos de agentes de retención, habló de los operativos, creo, de presencia fiscal, la reactivación de las funciones de jurisdicción coactiva. Y esto es como un decálogo. ¿Usted cree que algo más se podría hacer? Ya se lo pregunto porque después de estos años a cargo de la DGI y ahora que se está retirando, dejar sentado qué hay que hacer hacia el futuro, aunque sea discutible su visión, aunque sea algo que es dinámico y va a cambiar, pero tiene que haber una matriz a seguir. Pues yo creo que hemos mejorado. Y a mí me llamó mucho la atención, y se lo dije a usted el año pasado, ese resultado del 2016. Bueno, yo creo que hay que entender un poco de dónde venimos y cómo llegamos ahí y dónde estamos ahora. Si agarramos una revisión de la recaudación de los crecimientos de la recaudación del año 2009 a 2013, hay los crecimientos que se dieron de año contra año en gran medida fueron motivados por reformas a la ley, reformas fiscales. Sí, dos reformas. Hubo dos moratorias, del 2009 y 2013, hubo dos moratorias en un solo gobierno, y una reforma fiscal que hizo cosas importantes, por ejemplo, las aerolíneas, y todo se nos viene una en mente muy importante, se les cambió el sistema de tributación, que de tal manera que tenían que pagar mucho más. Las empresas de zona libre, que en esa época estaban bien, se les creó un mecanismo para pagar impuestos complementarios que antes no tenían que pagar, se cambia el ITBMS, se sube de 5 a 7, y en el 2012 se dio una situación que nosotros aquí tomamos nuestros meses en analizar, pero al final con el equipo que tenemos pudimos llegar al entendimiento. En 2012 se dio una situación bastante especial, que eso es irrepetible, y es que como habían eliminado en la reforma fiscal la estimada del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas y habían puesto un asunto que se llamaba AMIR, adelanto mensual, después los números como que no le daban, y en el mismo año 2012 quitaron la estimada del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, perdón, quitaron el AMIR y volvieron a poner la estimada. Allí se generó una situación técnica un poco larga de explicar, pero que en la práctica lo que provocó fue una recaudación sumamente extraordinaria ese año, adelantado. Entonces, estamos hablando de mecanismos de cambios de ley que tuvieron efectos en la recaudación. Si aquí el día de mañana subimos el 7% a 10%, bueno, entonces se va a subir la recaudación, pero de los mismos que ya pagan, y los evasores van a seguir siendo evasores. Entonces, nosotros no hemos dependido de recaudación producto de reformas fiscales. Nosotros al llegar hemos implementado medidas de control, tecnología, y me atrevo a asegurar que apenas es el principio. Hay todo un mundo por hacer. Aquí nosotros hemos comenzado a implementar cruces de información y salen las recaudaciones. La pregunta concreta te la respondo diciendo, sí hay mucho que hacer. Con la factura electrónica la Administración Tributaria va a tener la información más fácil de utilizar. No es que no la tiene, porque por ley tiene derecho y los contribuyentes la entregan, pero tiene la información más fácil de utilizar desde el punto de vista digital. Y ese uso de la tecnología es el reto. Ya el mundo no está en las administraciones tributarias modernas en el camino de estar mandando auditores a las empresas a que se sienten ahí un mes a ver cada papel. Eso tiene que cambiar. Y en la medida en que vaya cambiando con el uso de la tecnología y con el intercambio de información fiscal internacional, porque Gustavo, hay un mal entendimiento del tema. El intercambio de información fiscal es una herramienta para la administración tributaria panameña si se sabe usar, y ya la hemos aplicado en algunos casos. Lo mismo que las normas de precios de transferencia. Son importantes herramientas para aumentar la recaudación, sobre todo en los grandes contribuyentes que están evadiendo, que es donde está
digamos, el 80% de la recaudación. Entonces, si esas medidas se aplican y apenas estamos empezando, si se fortalece la administración tributaria en esas áreas, porque en el caso de intercambio de información, eso sirve para combatir las triangulaciones. Es decir, que utilizan jurisdicciones de otros países para dejar plata allá que se hace ver como que no es impuesto sobre la renta de Panamá cuando sí lo es. Entonces, esas herramientas tienen que utilizarse y hay mucho por hacer. Eso tiene dentro de la DGI un historial, o simplemente está en las políticas que se están aplicando, pero no hay como una ruta. O sea, a mí siempre me preocupan cuando hay cambio de ejecutivo en el Estado. No, eso no es del todo cierto. Aquí que se diluya un poco el esfuerzo. No, la administración tributaria panameña ya había hecho procesos de cruce de información antes, no se inventaron en nuestra gestión. La directora Gisela de Porras las había aplicado los primeros procesos de fiscalización masiva aquí. Cruces tan simples como verificar en el ITBMS que los proveedores del Estado se descuentan lo que supuestamente ya cuando le facturaron al Estado, el Estado le retuvo en otra oficina del mismo MEF, en muchos casos, la tesorería. Verificar si lo que dicen acá que le retuvieron es lo que verdaderamente les retuvieron, eso se hacía antes. O sea que muchas de esas facultades, potestades que la DGI había comenzado a desarrollar, no tan avanzado como estamos ahora, pero que sí había comenzado a hacer, se dejaron dormir, porque aquí había una estrategia. Debilitar a la administración tributaria para fortalecer a una supuesta necesidad de cobranza privada. Y nosotros hemos demostrado que eso era que es innecesario porque el Estado, con sus facultades, si pone los recursos en el lugar correcto, puede hacer el trabajo. Está claro. ¿Por qué le señalaba yo esto? El año 2007, hace 10 años, la recaudación fiscal tributaria eran 2.332 millones de dólares. Al cierre del 2017, 5.505 millones de dólares. Más que se dobló en 10 años. Bueno, la economía también... 100%, no, por eso. Pero si tú sumas el crecimiento del 2007 al 2017, vas a ver que hay cierta correlación. Cierta correlación. ¿Por qué? Porque el promedio, ahora ha bajado con la desaceleración, pero el promedio debe estar como en el 7% anual de crecimiento. Un poco menos ahora estamos en 5,5, 5,4, en fin. El aumentar la capacidad con la misma base fiscal de los ingresos, en mi criterio, señor director, va a ser fundamental porque para mí los ingresos tributarios van a tener que crecer vía una reforma fiscal, vía mejores procesos, no sé, porque el esquema está llegando a su límite en materia de flexibilidad. No podemos endeudarnos mucho más, la relación deuda-PIB está en 39.8, no podemos superar el 40. Los ingresos fiscales se han estabilizado al nivel 2016 y las razones le hemos dado. Y el gasto tiende a crecer. El gasto corriente se ha desfasado un poco del gasto de inversión en el esquema que tenía. Y a todos nos tiene que preocupar cómo financiar el país. Yo sé que no es el momento de preguntarle si usted cree que va a tener que haber una reforma fiscal en el futuro cercano, o simplemente la mejoría sobre lo que ya se ha logrado puede incrementarse en los procedimientos, tecnología, en fin, y podemos seguir con este esquema. Bueno, ciertamente nosotros nos sentimos, por un lado, muy satisfechos que durante nuestra gestión se ha logrado los 3 años de mayor recaudación de la historia de Panamá en materia de ingresos tributarios, que son el de mayor recaudación en 2017,
en segundo lugar 2016 y en tercer lugar 2015. Pero cuando uno revisa y se compara con el barrio, con América Latina, la presión tributaria de Panamá es la menor comparada con el Producto Interno Bruto. Somos el país donde los contribuyentes ponen menos plata para financiar el erario público comparado con la riqueza que producimos. Así que esa es nuestra realidad. Cada país tiene sus realidades, no tienes que hacer exactamente lo mismo que hace cada otro país, pero partamos de la premisa de que somos un país comparado con los del entorno donde se aporta poco impuesto. Yo coincido, la recaudación tributaria debe incrementarse de forma importante. Por el espacio de la deuda pública no se va a poder financiar el presupuesto porque tenemos una ley de responsabilidad social fiscal que tiene tope y que con la gestión del ministro de la Guardia esto se ha mantenido de forma respetuosa, cumpliendo con la ley de responsabilidad social fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde? Yo creo que el asunto tiene que analizarse a fondo. Primero, hay que fortalecer a la administración tributaria con más tecnología y más recursos. Y si dejáramos la base como está, ya de salida, ahí hay un gran aporte que debe salir de mayor recaudación. Que con los recursos que tenemos ahora, no necesariamente hasta donde estamos va a poder subir tanto más, si no se le sigue agregando fortaleza. Pero sí también hay que hacer algún tipo de reforma fiscal. Y yo creo que va más por el lado de analizar el conjunto de exenciones, exoneraciones, regímenes especiales que ponen a Panamá en una situación en la que la regla general es la excepción, porque casi todo el mundo tiene alguna forma de excluir el trato general que establece. Y de forma que entendamos que también comparándonos con la región, no necesariamente esos regímenes especiales o esos incentivos son necesarios para atraer inversiones, porque resulta que el régimen general de Panamá, la tarifa de impuestos sobre la renta 25% para la persona jurídica, el IVA de 7%, comparativamente en América Latina es competitivo. O sea, nuestro régimen fiscal general mantiene atracción a la inversión, sin tener incentivos fiscales necesariamente, porque tenemos otras circunstancias. Por ejemplo, aquí hay impuestos que en América Latina se están poniendo de moda, que en Panamá no existe y que no quiero que vengan, dicho sea de paso, como el de a las transacciones financieras. Por cada dólar que mueves en una cuenta bancaria, aunque no te ganes nada, de tu cuenta de ahorro a la cuenta corriente, de una transferencia a tu mamá, por el movimiento del dinero te cobran un impuesto. Eso hay en otros países de América Latina y con eso financian gran parte del ingreso tributario. Panamá no tiene eso. Panamá tiene el atractivo de una moneda estable que es el dólar y que eso de la mano lleva que las transacciones entre Panamá y el extranjero van fluidas sin un banco central, Banco de la República que haga control del movimiento de las divisas. Tenemos una gran cantidad y aún así tenemos circunstancias como que de las principales actividades en la zona de tránsito, los puertos, los suplidores, los buques, están exentos del impuesto sobre la renta. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una reforma fiscal, pero más por el lado de nivelar la base en el sentido de que los tratamientos especiales sean, bueno, pongamos a todo el mundo en un nivel igual, porque el país con esas bases de impuestos sobre la renta, con esas tarifas de impuestos sobre la renta y con el tratamiento que tiene a nivel general, sí es competitivo. Yo creo que el asunto va por allí y por fortalecer a la administración tributaria, porque tampoco es justo que el día de mañana resuelvan el problema diciendo se sube el ITMS de 7 a 15 o de 7 a 10, porque si no fortalecemos a la vez la administración tributaria, ese impuesto nuevo lo van a quedar pagando los mismos que lo pagan hoy. Exacto. Y los evasores seguirán pagando cero. Entonces, para que de verdad podamos hablar de una reforma que suba el IVA, fiscal, tú tienes primero que cobrarle, y todavía hay mucho espacio para cobrar, antes de pensar en subir el IVA, hay mucho espacio para cobrarle a los que están evadiendo el día de hoy.
¿Cuánto nos queda, señor director? Bueno, nos queda poco, Publio. Y quisiera terminar ya con unas cosas un poco menos de fondo y muy de la noticia del día. Hoy leí que usted iba a tener una reunión con el director del Seguro Social, el doctor Martín, ¿no? Martí. Y el tema era un tema que está en relación, en parte, no en su totalidad, con la recaudación fiscal. No sé si tuvo la reunión y si nos podría informar exactamente, no, porque me imagino que usted está recién empapando del tema, los alcances que tiene un nivel de, y no quiero usar con un abogado malo los términos porque usted me corrige siempre, de defraudación, no sé si lo es, de mal manejo de los fondos que o corresponden al Seguro Social o corresponden a la DGI, porque se nos olvida que el Seguro Social recauda para la DGI. Si nos pudiera explicar un poco esto y a qué conclusión llegó usted. Con mucho gusto. El doctor Martí está haciendo un gran trabajo tratando de adecentar problemas que han detectado en el abuso del sistema de la Caja del Seguro Social. Y nosotros nos reunimos porque todo lo que pasa ahí impacta la recaudación del ITM. Hay indicios graves de fraudes, fraudes millonarios, de empresas en contubernio con funcionarios que al final rebajan la cuota del Seguro Social y colateralmente rebajan el impuesto sobre la renta. La recaudación. La recaudación, sí. Hemos establecido mesas de trabajo que vamos a llevar adelante sobre eso. Pero no quería concluir el programa sin hacerte dos reflexiones, Gustavo. ¿Eso es todo lo que me van a decir de la FER Seguro Social? Sí, no, es que los minutos hay que ese es un caso que está en investigación en el Ministerio Público también y vamos a esperar también, pero nosotros vamos a trabajar en la recaudación del impuesto sobre la renta sin esperar investigaciones y tal. Pero como el programa se está acabando, sí quería mencionarte. Hemos hablado de recursos para la administración tributaria. En el imaginario popular panameño se siente como que el país en gran medida depende de los ingresos del Canal de Panamá. ¿No? Mucha gente piensa eso. En el imaginario, sí. En el imaginario, pero es bueno ayudar a desmitificar ciertas cosas. Y aquí tenemos un dato que te voy a compartir muy importante. 8.214 millones de dólares fueron los ingresos corrientes del país el año pasado. Es decir, los ingresos que aportamos, que recoge el Tesoro, tributarios, no tributarios, y tal. Todo. Y excluye, obviamente, los recursos de financiamiento. Son los ingresos corrientes. De esos 8.214 millones, el 67% son ingresos tributarios. Solo el 20% provienen del canal. Es más, si agarras las... Y con la actual proporción, con los 1.600 millones. Eso es gracias a que es el primer año... De los 1.600. De la ampliación del canal. Antes de eso era... 13%. Nosotros hemos analizado, y ese dato del ingreso tributario incluye aduanas. Pero si sacamos aduanas, la recaudación en números absolutos de la DGI son 5.088 millones en cifras preliminares 2017. 5.088 millones. Mientras que el peso en el aporte al Tesoro del Canal de Panamá son 1.650 millones. ¿Cuánto es el gasto de funcionamiento de la DGI? 53 millones para recaudar 5.088. ¿Cuál es el gasto de funcionamiento del Canal de Panamá? 1.101 millones de dólares para recaudar 1.650. Obviamente, estamos hablando solo del aporte directo del Canal al Tesoro. Hay otros aportes colaterales. Pero la reflexión es importante. Por cada dólar que se gasta en la DGI, se recaudan 100. Por cada 66 dólares que se gasta en la ACP, se recaudan 100. Señores, el Canal de Panamá es una excelente empresa, la respeto muchísimo, pero usémosla como referencia. Hay que invertir en la DGI, porque aporta más. Y trabajando con las uñas, no se puede, esto va a llegar a un tope. Ahora, otra última reflexión. Año fiscal 2018. Somos muy optimistas.
La DGI tiene un equipo extraordinario y va a seguir haciendo el trabajo. Hasta ahora el primer trimestre muestra una recaudación estable, no hay un crecimiento tan grande hasta el momento, pero esperamos que en el segundo semestre va a haber un movimiento importante económico producto de muchos factores. Último año de ejecución presupuestaria del gobierno, empieza la actividad electoral, viene la JMJ, va a haber una actividad y somos muy optimistas en cuanto a que eso va a impactar sobre todo los ingresos, los impuestos indirectos, el ITBMS y el impuesto selectivo al consumo, que va a redondear un año razonablemente bueno en las recaudaciones. El 2016 generó un salto importante en las recaudaciones respecto al 15. Esa explicación ya la hemos dado. Recordemos, fue un año extraordinario. No es normal que los ingresos tributarios superen el crecimiento económico porque hay mucha evasión y porque hay demasiados regímenes especiales y exenciones, no hay una elasticidad entre una menos en esa proporción que lo dobló. Entonces, mantener solamente la recaudación del 16 en el 17 fue un gran logro y un gran éxito. Que se mantenga con un crecimiento razonable, pero no extraordinario, en el 18 también va a ser un éxito. Que el país se mantenga arriba de los 5.000 millones, arriba de los 5.500 millones que fue la recaudación de los ingresos tributarios el año pasado. Es correcto. Ahora, queremos hacer un salto más hacia arriba. Hay que meter el recurso a la administración tributaria primero y también hay que considerar, digamos, hacer justicia con la base tributaria, no necesariamente subiendo los impuestos, sino analizando la eficacia digamos, la prudencia de mantener o no la cantidad de exenciones y regímenes especiales que hay en el país. Bueno, Publio, se nos acabó el tiempo. Amigos, espero que las explicaciones, y mucho más que explicaciones, los comentarios que ha hecho el licenciado Publio Cortés nos den una visión, como buscamos siempre en nuestro programa, clara de nuestra realidad, dónde estamos. Y esperamos que le vaya muy bien en sus actividades privadas. Fue un placer estar con usted. Hombre, un placer siempre tenerte aquí. Muchas gracias.